¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy nuevamente estamos de gala. Muchas gracias a Francisco Alanís, mejor conocido como Sopitas. Presente. Gracias por darte la vuelta por acá, por el Ampli. Vamos a platicar un poquito sobre toda tu trayectoria, sobre todo lo que les gusta a ustedes, saber sobre los medios, deportes, música. Ya saben, la vamos a pasar muy bien. Chismes no, ¿eh? Pues no, chisme, uno que otro. Sí, Otro chisme, chisme, ¿no? ¿no? ¿Para qué Bueno. vivimos? Sí, Para sí, chisme. Exacto. Uno Recuerden que chisme. que estamos en todas las plataformas digitales de ahí de su preferencia. Vayan y suscríbanse al canal de YouTube. Nos apoyan muchísimo con eso. Y pues también vayan a darle amor a las redes de Sopitas. Que bueno, vamos a hablar de eso, que son todo un fenómeno. ¿Cómo estás, Sopitas? Bien, ahorita Sí. que decía Francisco Alanís sí fue así de presente como en la escuela. Sí. Bueno, hay que hacerle la formalidad ante todo un poquitín, ¿no? sí, pero todo bien. Ya Sí. estás más muy acostumbrado, ¿no? A que ya es el Sopitas, ya es como el, no sé, como... Pues ya sí, es una marca, ¿no? Como Chabelo, ¿no? Ándale. Oye, sí la Ya registraste, somos supongo, igual, ¿no? ¿no? Sí, sí. Ah, sí, que sí, bueno, sí, para sí, no haya sí. ninguno ahí abusado Me que vales se quiera ahí. pasar del... Sí, no, ya exacto. es toda una leyenda, podemos decirlo, que se fundó en el 2004, 2005, Por ahí sí, más o menos, ¿no? Sí, ya es un... Pues realmente, veterano. ustedes ya que dieron clic aquí saben por qué o qué es Sopitas, cómo fue pero vamos a irlo desmenuzando un poquito aquí con él. Y pues bueno, antes que vamos como de más atrás, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Wow, pues o sea, la verdad fue como muy cuadrada en un sentido en el que, bueno, mi papá vivía en Laredo, en Texas, ¿no? Y mi mamá trabajaba. Ok. Entonces, pues todo el tiempo estábamos mi hermana y yo solos, o sea, salimos de la escuela y nos quedamos solos toda la tarde hasta que regresaba mi mamá de trabajar. Entonces era como muy repetitiva porque no había mucho que, o sea, no había mucho que hacer, era medio la tarea, medio ver la tele, a veces salir a jugar, ¿no? No había videojuegos, ¿no? Ahora que los ves y están todos ahí, y el iPad, si ves como toda la variedad Sí, que hay no, ahora, chistoso, no, sí. bueno. dices, no manches. Pues era ver la tele, ¿no? Nada más. Pues un poco ver la tele, un poco también salir a jugar, y pues eso, o sea, la verdad es que sí, no fue nada extraordinario, por así decirlo. Y luego, ¿cómo te contactas con esta onda de la música? Bueno, o sea, ¿cómo es tu primer contacto? ¿La patrulla, la famosa patrulla fue tu primer? Sí, o sea, bueno, a ver, mi hermana era 5 años mayor, Ujú. ¿no? Entonces a través de ella conocíamos, o sea, cuando ella empezó a ir a la secundaria, pues iba en primaria, ¿no? Ujú. Entonces, Ok. justo fue a través de ella que empecé a conocer cosas, no sé, como Guns N' Roses o Tears of Ujú. Fears o Duran Duran, ¿no? Y entonces como que me empezó a gustar e interesar también la música. Luego justo al momento de hacer la tarea pues escuchábamos WFM con Martín y Charo y demás. Ok. Y entonces a partir de ahí es que la radio se convirtió como una especie de, como un tercer elemento en mi infancia y en mi casa, ¿no? Sí. En la compañía, que al final del día creo que eso es lo que hace muy bien el radio. Entonces, después, bueno, pues obviamente después de WFM se transformó, bueno, llegaron nuevos locutores, el Burro Esteban, y demás. ¿no? Sí, toda esa camada. Y luego nace Radioactivo y justo, o sea, ya como mi primer contacto, o sea, como real, ¿no? O sea, Sí. Ya en forma. ajá, físico, ¿no? Canal y demás, pues sí, fue en la patrulla y luego yendo a un aniversario de Radioactivo. Ok. Y ahí fue como que ya dijiste, esto es lo que quiero hacer. ¿Estabas estudiando en Sí. ese momento? Sí, acababa de entrar a prepa, iba en primero de prepa, ¿no? Eras menor de edad. Sí, tenía 16, no, 10, o Bien sea, casi chavillo. 17, sí. Y la verdad es que, de nueva cuenta, me gustaba mucho la música, mis ahorros de repente eran para poder comprar discos, ¿no? Ujú. Entonces era ahí de ir ahí al mix-up y ver el B34, no mames, ¿no? Sí, Es así de, no alcanza. Entonces de repente me acuerdo así que entré a la cabina y vi 2 paredes llenas de discos y fue de, no mames. El paraíso. Ajá, fue así de,
aquí quiero estar, ¿no? En el primer radioactivo en Atlazolpa. En Atlazolpa, Sí. ajá, que tenían como estas dos, ¿no? Sí, sí. Y luego también me llamó mucho la atención o me voló la cabeza un poco la manera en la que, híjole, voy a balconear mucho mi edad y la era, pero en la que todavía se producían muchos promocionales con cinta, ¿no? Ya. O sea, se grababan en cinta, cortaban en un cúter, marcaban con un gis, ¿no? Sí, Y la entonces old como school. toda esa parte súper artesanal. Eso como a que- nuestra audiencia le va a sonar como a cine de los 20. Sí, no, exacto. Sí, pero ¿no? sí se hacía así. Entonces esa parte también me impresionó mucho, decir, wow, o sea, está muy cañón que ese Sí, todo el proceso. ajá, ¿no? Y dije, puta, pues esto es, creo que esto es lo que me gustaría, más que hacer, decía, creo que aquí es donde quiero estar, ¿no? O sea, porque se la pasan Ok, de poca sí, madre, sí, sí, sí. güey, ¿no? O sea, yo muchas veces ya ahora la comparación que hago es, creo que cualquier chico de 16 años le dices, tienes que escoger área 1, área Sí. 4, la que sea, o estar ahí, conciertos de Marilyn Manson, ¿no? Pues dices, güey, pues sí. No, no hay por Claro. dónde. ¿No? Claro, Entonces claro. dije, "Ay, esto está muy divertido, en mi casa pues no pasa mucho, pues aquí quiero estar. Y la reacción familiar, ¿cómo fue a cuando ya empezaste a clavarte ahí? ¿Te apoyaron? Fue un poco, fue un poco tramposo o sea, y lo entiendo muy bien también, Sí. obviamente mi mamá estaba preocupada por la escuela, Claro, ¿no? Dice, güey, este güey obviamente. tiene 16 años, ¿cómo va a dejar la escuela? Me acuerdo que una vez incluso hasta le habló a José Álvarez, el Ajá, director. sí. Entonces José habló conmigo y me dijo, no, es que Radioactivo no es un lugar para vagos. Me acuerdo muy bien que me Sí. decía, tienes que ir a la escuela y ya luego si quieres puedes venir, pero no puedes dejar la escuela, cabrón, ¿no? Ujú. Y entonces llegué como a ese acuerdo con mi mamá de decir, ok, o sea, acabo la prepa, pero puedo seguir yendo. Y entonces fue, va, ¿no? Y la verdad es que ahí luego yo me pasé de lanza, porque dije, bueno, el acuerdo es voy a acabar la prepa, entonces me metí y la hice abierta. Bueno, nadie dijo cómo, ¿no? Tú Ajá, buscaste exacto, fue cómo- así de, güey, cómo- había el Pues sí. tema del Pero ahí está. certificado, ahí está. Pues, sigue siendo algo muy común la prepa abierta. Y antes de todo esto de, o sea, el radioactivo y todo, que también llegaste bien chavo, ¿pensaste en ser otra cosa? ¿Pensaste en, a lo mejor, no sé, pasó por tu cabeza, no sé, quiero ser Portero del arquitecto? Arsenal. No, o sea, la verdad lo que otra cosa que me gustaba mucho eran, o bueno, son los deportes al día de hoy. Entonces, me acuerdo muchísimo de estar viendo la inauguración de Seúl 88. Ujú. Y bueno, eran como los primeros Juegos Olímpicos en los que los veía ya siendo un niño consciente, tenía 8 años. Ok, ¿no? sí, sí. Y me acuerdo que me impresionó mucho pues que estaban ahí Toño de Valdés, Enrique Burak y demás. Desde entonces. Y no siguen. sé, no sé por qué a esa edad tenía como este pensamiento que dije, qué chingón que esos güeyes están ahí. Y que además le están pagando, cabrón. ¿No? O sea, ese güey Sí. están ahí y les están pagando. Todo. ¿no? Entonces como que dije, ese sería así mi Mi dream sueño. job, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y eso yo creo que ser como periodista deportivo es algo también que me hubiera gustado ser. Bueno, lo fuiste. Bueno, Pasaste lo fui, lo por- soy, bueno, ahorita exacto, hablamos sí, de eso. ¿no? Pero que creo que incluso al día de hoy es algo como que digo, chale, sí debería dedicar más a eso. Bueno, ahorita llegamos a tu parte deportiva. Y entonces, ¿cuánto tiempo radioactivo? ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve un rato. ¿Tú llegaste al final? Al de final, al radioactivo? último día, sí. Sí, al al- triste final. pues que fue 96, 97, al 2004 que acabó. Sí, pues 8 años. 8 años. Y además me tocó, o sea, muchas veces también lo que digo es, pues fueron como mis años formativos de alguna Claro. Sí, forma. De claro. los 16 a los 24 fue como mi prepa en Mejor universidad no pudiste ¿no? haber tenido. Estaba ahí metido desde la mañana, me iba hasta la noche y de repente cuando se acaba, o sea, no lo puedes creer. De hecho, al día de hoy me sigue costando trabajo. Sí, me o sea, como que imagino. no encuentro la lógica de eso. Sí, Es no, como, y- güey, ¿cómo? ¿Por digo, qué estos güeyes? los Fernández, los dueños del Grupo Imagen debieron de haber, en ese momento, debieron de haber tenido muchos motivos para hacerlo, pero pues sí, había ya habían hecho mucho trabajo dentro de Radioactivo y ya era como, de alguna forma, tirar eso a la basura, ¿no? O sea, era como, Sí. era una estación súper exitosa, ¿no?
Es raro, sí, y es raro también porque obviamente hoy en día entra el factor nostalgia al Sí, momento de hablar de eso. Entonces, también, sí. la nostalgia siempre Sí, magnifica sí. todo, ¿no? Quién sabe a lo mejor cómo sería ahora, Sí, ¿no? exacto. Igual ya no estaría tan padre, no sé, Ajá, que pero, fuera lo contrario, ¿no? Sí, tienes razón. ¿no? Pero en esos años yo la pasé sensacional y pude conocer a muchos amigos, ¿no? Y aprender mucho también. Claro, sí, no, y una cantidad de anécdotas ahí, ¿no? Conocer artistas, Conocer artistas, ¿no? Sí, todo. Irte a los conciertos y Viajar. todo. ¿Cuál fue, que ahorita que recuerdes, uno de tus mejores o vivencias y todo de un concierto que haya sido ahí en que te hayan mandado o algo que tú Dentro dijiste? de Radioactivo. Ajá. Que tengas muy presente. Pues tengo dos, ¿no? O sea, poder haber ido como a un festival que se llama Reading Oh, ya. en Inglaterra. Inglaterra, sí. Que fui con Rulo, me acuerdo. Éramos muy jóvenes, nos quedamos ahí, nos quedamos, me acuerdo, en un hostal ahí, ¿sabes? De estos como de, con 8 literas ahí en el cuarto. Que ni duermes, ¿no? Ajá, sí. Pero luego al mismo tiempo teníamos como boletos de hospitality, entonces de repente era como esa dualidad El contraste. de repente estás viendo así desfilar a Ian Brown, a los de Wizard y demás, y luego vas a dormirte. No hay agua en el baño, joven. Exacto, ¿no? Un baño casi comunal. ¿no? Entonces, esa experiencia obviamente pues fue mi primer festival y además también en una era donde yo creo que en México y en el mundo no había tantos festivales como ahora, Sí, que es como muy normal decir, sí. ¿Era tu primera vez en Inglaterra esa vez? Sí. Bueno, también es que la primera vez que llegas a Inglaterra es choqueante impresionante. de cualquier forma, sí. ¿Y uno pinche? Así uno que digas, híjole, ay. Debes de tener una mala anécdota ahí. Bueno, tengo una que es horrible. O sea, la quieres contar, fue pues, justo, si o sea, no no, es horrible por lo que Sí. significó, pero fue fui a entrevistar a Metallica también. Con los señores de la disquera, ¿o? Sí, pero también también Inglaterra, ¿no? Ah, ok. Y todo, o sea, todo poca madre la entrevista, chingón, no sé qué. Y de repente llego en la tarde, bueno, en la noche al hotel y digo, puta, pues voy a escucharla y mandar. Y no había nada. No se grabó, cabrón. ¿Qué era? ¿Qué formato era? Era un minidisc. Era un minidisc. Luego no aquí les va a poner Roberto una foto de un minidisc para que vean lo que era un Y minidisc. no se grabó. No se grabó nada. No se grabó nada. Ajá. Entonces dije, güey, me van a correr, ¿no? Dije, Sí, exacto. Todo el viaje que me Y bueno, afortunadamente ahí como que los de la disquera entendieron, entonces luego ya consiguieron un phoner. Okay, vamos a Ya medio se repuso, ajá. Pero sí, yo creo que fue como de las peores, de los momentos que más angustia tuve de decir, no mames, ¿cómo? Sí, porque al final pues era tu carta, ¿no? Como que dices, bueno, pues aquí, ay, pero está borroso, pues ya valió más. Sí, ya no se ve, ajá. No, bueno. No existe. Y bueno, saliendo ya pasamos por lo del radio y todo esto. Cuando tú, ¿cómo te contacta alguien para llegar a récord? ¿O cómo fue ese proceso? Fue muy random, o sea, yo creo que es de mucha casualidad porque... ¿Te lo esperabas o...? No, de la nada. Fuiste con Rulo ahí en paquete, ¿no? Sí, a los lo que pasa es que hacíamos o sea, para el Mundial de Corea-Japón de hace 20 años, ¿no? Sí, muchachos, hace 20 De años. hace 20 años años están sí, cumpliendo. Sí. En Radioactivo, me acuerdo que hicimos un programa de radio que se llamaba ingeniosamente Saque, de banda Saque con K, sí. ¿no? Con el querido y muy respetado y siempre admirado Abel Membrillo, que en paz descanse. Y entonces lo hacíamos todas las tardes y en las noches, cuando jugaba México, hacíamos fiestas para ver los partidos. Hicimos una en el Bull, unos en el Alebrije y demás. Entonces en el programa de radio y Récord acababa de salir, salió justo con el Mundial también. Y era una cosa súper novedosa porque en aquella época los periódicos a color no existían. El único era Reforma. Y that's it, ¿no? Sí. Todos eran en blanco y negro o sepia y demás. Entonces que hubiera un periódico deportivo a colores, que además llegó como respaldado por Marca, que son estos gigantes de los deportes de España. Entonces era una maravilla. Y
y de la nada un día me llegó un mail de soy Alejandro de Record, te íbamos escuchando en el radio y me pareció chistoso, ¿no te gustaría escribir? Y dije, claro, ajá, Es ¿no? lo O que sea, había ajá, esperado, sí, sí. por supuesto. Y entonces ya nos vimos, ya fue de no, pues es que ustedes son con Rulo, entonces que, o sea, como Sí, el programa era claro. con Rulo, era que ustedes hagan la columna y, y la empezamos a hacer justo en el 2002. Luego, como era un desmadre poder hacer una columna entre los dos, pues era de pues un día y un día. Sí, mejor. Si no se llamaban Frankenstein, supongo. Sí, 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 sí. Y me acuerdo mucho, además, que además antes de empezar, yo estaba tan emocionado que le mandaba columnas a este cuate, Alejandro Gómez, el director, Sí. y así de, güey, a ver cómo las ves, y, ¿no? O sea, ya ahora que lo pienso, digo, güey, no mames. No, pues sí. Haber dicho, chido, órale, delete, ¿no? Otra. Échame otra. Exacto, sí. Métele más redacción. Y la columna se convirtió también en una especie como de fenómeno en el circuito deportivo, porque éramos Sí, lo recuerdo. unos outsiders, ¿no? Éramos dos güeyes que nunca hablábamos de deportes, pudiendo hablar de deportes, y por lo mismo que no teníamos conocimiento, ni compromiso, ni conocíamos a nadie, Sí, claro. nos valía madres todo, hasta que de repente, o sea, el pobre Alejandro era el que le hablaban para mentar a la madre, para decirle, ay, estos güeyes que Sí. nos golpean. Sentían hostilidad de parte de la comunidad reportera de deportes en Sí, general. o sea, Digo, no había redes sociales, más pero... que de los reporteros, de los, o sea, pues de los propios digo, y con no había razones, Sí, ¿no? sí, O sea, claro. pero, o sea, y digo con no había razones porque pues también le decíamos, güey, pues son pinches bultos, ¿no? Sí, claro. O sea, Luis Ángel Landín y, ¿no? Sí, Santiago sí. Fernández, o sea, todos esos que, o sea, vaya, no tuvieron carrera de altibajo, siempre tuvieron una carrera muy baja, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿Por qué lo dices en esa eliminatoria de México? pues se enchilaban y hablaban, pero además creo que eso es bien importante. Alejandro, más allá de decirnos, oye, me hablaron y me regañaron, o me hablaron para armarme la de jamón y demás, más allá de decirnos, bájenle, decía, güey, Sí, es dale. como, yo nomás les paso el recado, a mí me gusta mucho su columna, güey, síganle. Tenían ese respaldo No, y estaba ajá, o sea, increíble. como no cambien su estilo porque eso los hace únicos. Sí. Qué Y yo chido. nomás les paso el recado, ¿no? Entonces eso la verdad fue muy valioso. Y para el Mundial del 2006, bueno, además justo en el Inter, en el 2004 se acabó receptivo. Ujú. Ok. Y yo creo que esa fue como una época, hijo, me siento ya muy viejito diciendo, yo creo que esa fue la mejor época de mi vida. Ni modo. Pero es una época que hoy en día añoro mucho, porque al final del día mi única obligación en 24 horas era escribir una columna que me llevaba 1 hora, ¿no? Ujú. Entonces decía, güey, no tengo, o sea, qué chingón, me podía ir a correr, me podía poner, bueno, leía mucho, ¿no? O sea, no había redes sociales, ¿no? O sea, tampoco había, Claro. de nueva cuenta, afortunadamente, Sí. todas las herramientas que hay hoy en día para perder Sí, el tiempo. sí, Sí. Entonces me ponía a leer, podía ver los partidos, ya me ponía a escribir. Y también me ponía a pensar mucho güey, o sea, ¿qué más vamos a hacer además? O sea, ¿qué más vamos ¿Hacia a dónde hacer voy? después de radioactivo, ¿no? Digo, en el Inter arrancó Reactor, ¿no? Y para el 2006 es cuando la gente del Record me dice, oye, pues la neta es que la columna funciona muy bien y estamos planeándolo el mundial, entonces ¿te gustaría ir? No, pues, Pues dije, no, pues ya estoy, de ahí soy, ¿no? Y entonces me llevaron como a hacer la cobertura del mundial de Alemania, y ahí también de la mano yo había comprado el dominio de supitos.com, que además también es una historia muy ñoña. Pero compré el dominio en el 2004 cuando se acabó Radioactivo, y lo compré porque cuando desapareció la estación, pues diversos managements de artistas justos de Marilyn Manson y de Ujú. Gustavo Cerati y demás, como que me mandaban mails y me decían, güey, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los apoyamos? Etcétera.
Y a mí la neta me daba mucha pena responderles de una dirección de Hotmail. Sí. O sea, Era más por el correo. me parecía poco profesional. Decía, Claro. güey, pues no es profesional de ahí de Ok, ok. arroba Hotmail o arroba Yahoo. Sí. Entonces dije, no, pues voy a comprar el dominio para tener al menos ahí como un .com, ¿no? en la dirección de correo. Tampoco existía el Gmail, que ahora Sí, es no, que eres más era muy bien visto. aceptado. Sí. Entonces, por eso compré el dominio de sopitas.com para tener como esa dirección. Esa justificación. Ajá. Y entonces tenía la página, pero bueno, era un blog en realidad, pero no lo pelaba mucho. Y justo con el Mundial de Alemania. Ahí empezaste a subir ya contenido. Sí, o sea, la gente de Record me dijo, oye, pues, o sea, tienes 3000 caracteres para hacer una columna todos los días. Y está poca madre, es una cuartilla. Pero dije, bueno, pues hay muchas otras cosas que a lo mejor no caen en la columna y que puedo subir al blog, ¿no? Y entonces empecé a subir pues, fotos o Y te dijeron sin comida. sin broncas. Sí, mejor sí. Qué buen espaldarazo. La neta sí, ¿no? Y pues así empezó un poco sopitas.com. O sea, en realidad era un blog personal. Sí, claro. Oye, y en ese punto no pasó ahí por tu mente como, ya aquí está, con lo que veías de Toño de Valdés y todo eso, que ya estaban ahí como, pues tú ya estabas en un evento, pues no es cualquier Sí. cosa, es el mundial. Te hago una pregunta, ¿te acuerdas cuánto pagaste por ese dominio? Como 10 $8, una cosa Lo que así. costaban en esa época. Lo que estaba, sí, estaban 10, súper. 8 dólares. Sí. Oye, y ya cuando empezó, o sea, que ya tú subías todo y que empezaban ahí ya a hacer más ruido en redes y todo este show, ¿te acuerdas o tienes presente el primer comentario que recibiste en la página de Sopitas? O sea, como alguna foto, algo que tú dijiste, ah, qué chingón, o sea, ya la gente pues le gustó o no le gustó, o ¿cómo fue? ¿No te acuerdas de No, algo? o sea, me acuerdo mucho que obviamente o sea, los primeros posteos decía, no mames, no, pues creo que haber sido 11 visitas, una cosa así, era como nadie, ¿no? Sí, claro. Entonces decía, no, pues tengo que llegar a las 50 visitas al día y luego a las 100. Y según yo en aquel, porque decía, güey, el día que llegue a 1000, no mames. Y luego las 1000 eran las 10,000. O sea, como que tenía Sí, como, claro. como metas. Por el comentario, la neta, no me acuerdo así de alguno que. O sea, bueno, del primero. No, la neta no. No te acuerdas. No. Oye, y tú creo que también tienes que estar, ahora que hablamos por suerte no había, pero también para ti, tú creciste con las redes sociales un poco, Sí. tu fenómeno tiene que ver también, o el fenómeno mediático tiene que ver con que te tocó agarrar por lo menos Twitter, Facebook e Instagram naciendo, ¿no? O sea, tú Sí. las aprendiste a manejar desde su nacimiento. Pues creo que era un poco, ni siquiera, fíjate que por ejemplo, bueno, todos teníamos MySpace, ¿no? Sí, MySpace, sí es cierto. Fue como la primera. Y luego salió Twitter, ¿no? Y me acuerdo que la abrí, entré, Como dije, que era güey, un no le desconocido, entiendo ¿no? nada. Ajá, dije, puta, no le entiendo nada. Sí. Y me salí. O sea, como que dije, pues no le entiendo, güey. Sí. Bueno, era otro Twitter Ajá. también, ¿no? Con menos caracteres, con Sí, otro sin tipo de fotos y nada, o sea, contenido, como sí. que no. Y me acuerdo, eso sí, que el día que me cayó el 20 fue cuando Trent Reznor tuiteó de estoy en el estudio con Nine Inch Nails. Ok. Y entonces ese día me cayó el 20 y dije, claro, esta madre o sea, nos permite como entrar a una parte que no Sí. conocías, ¿no? O sea, te permite compartir Claro. todo. Y entonces es donde dije, o sea, ya aquí soy. le caché, ya, ajá. Y entonces, justo, pues, me ponía también a compartir, pues, babosadas que hacía o que veía y demás. Pero algo bien interesante, porque al final le transmitías, o sea, porque yo me acuerdo un poquito de eso, ¿no? Que si era como que luego entrabas ahí, como o sea, no lo que veías, porque al final esto era pues TV Azteca o Televisa, Ajá, ¿no? sí, Por sí, así sí, decirlo. Y pues ya veías por otro lado lo que tú estabas haciendo y pues era algo totalmente distinto, ¿no? Como a lo mejor el detrás de cámaras, o cómo se vive esto, como sí fue como considero yo que fue un parteaguas como pues drástico, porque al final no se había visto, tal vez sí, pero no aquí, ¿sabes? Entonces creo que era un gran acierto. Y aquí sale una pregunta. ¿El medio deportivo es celoso? ¿Era celoso con Sopitas en ese Inter? Pues un poco sí, o sea, un poco,
O sea, un poco sí. A ver, ¿Más el deportivo que el pasó, musical? es que lo que empezó a pasar es que, justo, ¿no? O sea, o sea, y los entiendo incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudáfrica 2010, ¿no? Me acuerdo justo que yo compartía como ese behind the scenes, ¿no? Sí. Y al final del día, las televisoras, pues tenían sus programas muy marcados y entonces decían, güey, pues yo hago mi programa de la noche y mis protagonistas y la jugada. Sí, claro, claro. La vieja escuela. Pero entonces los empezaban a regañar, ¿no? O sea, de que decían, güey, ¿por qué este güey nos está ganando Claro. la nota, cabrón, ¿no? Sí. Y yo, como no tenía horario, pues posteaba pues, cuando pasaba, ¿no? Entonces podía postear si la conferencia de Javier Aguirre era a las 6 de la mañana hora de México, pues a esa hora estaba posteando. Estaba posteando. Y entonces los regañaban porque no traían esa nota, En ese porque ellos momento. estaban acostumbrados Sí. a que pues esa nota se iban a desayunar y la mandaban para el noticiero de las 10. Sí, ¿no? sí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces como que los empezaban a regañar y entonces me veían como, güey, por tu culpa, cabrón. Este chamaco. Ajá. Por tu culpa nos están... ¿Quién es ese sopita? Ajá. Entonces era más ese tipo como de recelo. Y te digo, creo que es como muy entendible también. Pero al final del día, porque tampoco era su culpa, o sea, yo también digo, güey, pues tampoco era su culpa, pues si te dicen, güey, tu noticiero es a las 10, pues lo mandas para que esté a las 10. Claro. ¿no? No, O sea, porque ellos no entendían. Al principio la televisión no entendía nada de redes sociales ni de comunicación instantánea. sí. ¿Y ahí eras tú solo todavía o ya empezabas a formar un equipo? No, de gente? en el 2010 era todavía yo solo. Tú en tu cuarto de hotel editando, mandando, subiendo. Pues sí, escribía, posteaba, bloqueaba, menseaba y demás. ¿Añoras eso ahora que tienes un equipo de gente a veces La que verdad, te tienes sí. que ocupar de otras ver al cosas, cliente sí. y de quedar bien con el otro, ¿no? Sí. Con otras personas de otro rango. Justo luego lo que digo es, güey, yo nomás quería ver la Champions. Yo ya ni puedo. Yo quería escribir y ver la Champions. Sí. Bueno, que te fuiste, ¿no? Hace poco estuviste en la final de la Champions y todo eso. Pero ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Ahorita ya Sopitas, como ustedes lo saben, o si no lo saben, les compartimos, tiene más de 3 millones de seguidores. ¿Cómo se maneja esta comunidad? O sea, porque al final, no sé si todo es color de rosa, no todo es color de rosa. Tú Sopitas, ¿cómo lo interpretas o cómo lo conllevas? Mira, obviamente, creo que hubo, o sea, no quiero decir que el número no sea importante, ¿no? Pero creo que no, o sea, al final del día creo que es algo en lo que nos fijamos mucho más de lo que realmente deberíamos de fijarnos. O Sí. se le da una importancia mucho más grande de la que realmente tiene. Ujú. Y yo me acuerdo, por ejemplo, justo cuando de repente me empezó a seguir Chicharito, ¿no? O Calderón o Peña Nieto, ¿no? Decía, órale, no, pues ahora sí ya me tengo que portar bien. Y luego al final del día como que dije, güey, pues no, pues son te están redes, ¿no? siguiendo. Ajá, y un poco como decía, güey, te siguen es porque pues, Les importa. les lo que- importa cómo eres, ¿no? Y si no les late, pues se van a ir y pues ya, pues, Claro. o sea, cada quien es libre también, Sí, chido sí. es un coto, ya, Sí. ¿no? Entonces, se ha vuelto, bueno, al menos esa ha sido mi teoría, pero creo que también cada vez es más difícil porque cada vez se ha vuelto más demandante también el poder generar una interacción y luego al mismo tiempo es más complicado poder mantener un diálogo, o sea, incluso hasta, ya no digas en redes, incluso hasta de repente por un WhatsApp, como si te ponen un signo de admiración de más que es que ya te están cagoteando. O las mayúsculas, ¿no? Ajá, ¿Por no, qué me no, gritas? Además era hola, ¿no? O sea, si te ponen un hola sin signo de admiración, crees que están enojados. ¿En serio? Ajá, puta, qué seco, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no? Entonces se vuelve muy complicado. Pero ahora, ¿cuánta gente tienes en tu equipo Hoy en, web? o sea, hoy en día toda El- el tinglado, Ajá. somos 36. O sea, digo, una parte están Sí, sí. ¿Editoriales en cuántos Sopitas. son? Editorial hemos de ser como 18. ¿Y revisas todo lo que se publica? Me Ese es- encantaría, pero Sí, no, pero no, tienes ya entonces no, hay un ajá. director Sí, editorial hay un que es de toda tu Pepe, confianza. Sí, no, ya, Sí. yo creo que ya es tanto Sí. volumen que ya, Sí, ya no se puede. sí, y entonces estamos repartidos, ¿no? O sea, justo también es,
o sea, creo que es parte del crecimiento del desarrollo de las plataformas, siento yo, ¿no? Sí, O claro. sea, como que la opción es, bueno, ok, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que la opción en algún momento era justo decir de, bueno, ok, pues soy yo y pues quien me dé chamba, ¿no? Pero creo que uno de los aprendizajes justo de Radioactivo, del día del cierre, ¿no? Yo me acuerdo mucho que decía, güey, no quiero volver a pasar por un momento en el que alguien me quite mi chamba, pues de forma injustificada, cabrón, ¿no? O sea, porque si funciona, o sea, no, Claro, no. sí, sí, sí. Entonces como que no quería, o sea, como que dije, güey, no quiero volver a perder una chamba sin poder meter las manos, ¿no? O ser tú el que la tuvieras que Ajá, provocar, ¿no? ¿no? También. Exacto, entonces, pues creo que pasó eso, o sea, como que de repente era de, güey, pues para crecer tienes que empezar a confiar en un equipo y armar un equipo, que además luego muchas veces también se vuelve recíproco porque ellos te enseñan cosas que a lo mejor tú ya no dominas tanto, ¿no? Justo, claro. Sí, eso Entonces, es importante. o sea, esa sinergia se vuelve bien valiosa, pero lo que acabas perdiendo justo es, bueno, en mi caso, lo que acabo perdiendo es justo el poder involucrarme en el desarrollo de los contenidos, que es lo que más me gusta, para dedicarme a un tema más como administrativo. O comercial. Ajá, que se vuelve, que es más tedioso y que es algo que pues no estaba en mi panorama al inicio, ¿no? O sea, Claro, sí, se totalmente. ha vuelto como, ok, también hay que hacer esto, bueno, pues está bien, ¿no? Claro. Oye, y bueno, pasando a los deportes, ¿el fútbol es tu pasión? ¿Más? ¿Lo pondrías encima de todos? Sí, Sí. o sea, el fútbol, soccer y el americano, los dos me gustan mucho. Sí, ¿no pondrías arriba al soccer del americano? Si te dieran a escoger. Sí. Sí. O sea, si un día te dicen no, pues se juntan, sé que no se juntan, pero pues es la final del mundial o es el Super Bowl. Viajar a... Bueno, Híjole. ya estuviste en ambos, ¿no? Ya Sí. sabrías. Creo que, pero creo que el mundial sí, el Yo fútbol, siempre soccer. digo que al Cuando eres final pambolero, pues sí, como nuestra que... idiosincrasia de mexicanos los tiene que llevar. Bueno, es una cuestión de gustos totalmente. Sí, pero, claro. Pero bueno, hay gente como nosotros que sentimos más esto porque también lo vivimos un poco más de chicos, ¿no? Bueno, Claro, sí, lo crecimos jugaste, sí, en la calle. jugando, yendo al Estadio Azteca, ¿no? Y hablando de esto, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia en un mundial? Pues peores no he tenido, afortunadamente. No estabas en el barco de Don donde- Jinx. Sí. Así de... Sí, estaba en el barco. El famoso barco. Sí. Ah, sí, tú estabas, Estaba tú lo ahí, narraste sí, desde ahí, sí, cierto. sí. O sea, la mejor obviamente Alemania, porque pues o sea, la primera vez siempre primera es vez. indescriptible. Y que ibas con, ¿No? Y- con así, con van. Sí, y suena muy whitezican, pero pues la verdad es que Alemania también es Alemania. O sea, podías tomar Claro. un tren y entonces llegabas a Stuttgart y te regresabas en la noche. O sea, podías ir a varios partidos el mismo, o sea, Sí, sin a broncas. lo largo de la semana sin broncas, que a diferencia de Sudáfrica, de Brasil o de Rusia, las distancias eran mucho más complejas. Sí, te mueves muy ¿no? rápido. Y bueno, la peor es que sí, la verdad creo que no me la he pasado mal en ninguno, así decir, Bueno, ahora pero- te va a acompañar la Guardia Nacional a a Qatar, ¿eh? que va a ser muy, Ya te encargué muy ahí. sui generis. Sí. Por el tema del barco, pues sí es Pero se supo en ese momento. Bueno, vamos a Sí. damos un poco de contexto que es el barco. en el Mundial de Brasil, De Brasil. 2014, Sí, vaya, Brasil no tenía la infraestructura para albergar en todas las sedes sí. pues a los miles o millones de turistas que viajan a un mundial. Entonces, parte de su estrategia para dar hospedaje era con cruceros, ¿no? Entonces nos tocó ir justo a un crucero donde nos estábamos. Patrocinado Aparte- por una bebida, ¿no? Aparte era, yo iba con una marca de televisiones. Ok. Ok. Pero también iban otros con... E iban una- otros, sí, ya sabes, los Bueno, ganadores de sí, todos sí, lados, sí, del sí, súper sí, y de sí, no sí, sé sí. qué, ¿no? Entonces, suena como chiste de Pepito, Sí. porque además yo iba con Tony François, Saludos a digamos, Tony. Rulo, Cha, Saludos a Rulo, a ¿no? Cha. Marcelo, ¿no? Unos cuates de Ibero, ¿no? Y
Y bueno, lo que ocurrió en el barco pues, es que al final del día, de nueva cuenta, pues era estás en un mundial, estás Sí. en un barco, ¿no? Sí. Todo el mundo se ponía a chupar como locos, Free drinks. Ajá. sí, la euforia y demás. Y de repente, pues yo, o sea, yo me acuerdo que nada más empezó a sonar como una alarma, una alerta, ¿no? Y decía nombre al agua, ¿no? Decía nombre al agua, hombre al agua. Y dije, güey, es como las películas. Dije, esto es una broma, cabrón. Como que hombre al agua, ¿no? Estamos O sea, en el ajá, mundial, no o pasa. sea, dije, seguramente es como un simulacro, ¿no? Y entonces fue de puta, hombre al agua, hombre. Y de repente ya, o sea, en efecto, pasan unos minutos y el capitán dice pues que una persona había caído al mar y entonces que pues iban a iniciar las labores de búsqueda, pero en esas labores de búsqueda que el barco iba a tener que estar nadando haciendo ochos, ¿no? A ver si... para estar en la zona y pues que igual no íbamos a llegar al siguiente partido, ¿no? O sea, al siguiente destino. Qué fuerte en ese momento. Ajá, y entonces era eso lo que supimos en ese momento. Y luego, bueno, posteriormente se supo que justo que había sido un chico que al parecer justo como que quería hacerse viral o una cosa de esas, y que Sí. con un mezcal y demás, pues decidió aventarse. Y eso que no había TikTok en esas... Sí, no, la verdad es o sea, es un tema que justo te ayuda a dimensionar, por un lado, esta necesidad de popularidad, De de llamar la likes, atención. ¿no? O sea, Sí. ¿A los costa de likes de qué? repente, el cómo, bueno, luego el abuso de alcohol también te puede afectar el juicio, ¿no? Al momento de tomar ciertas decisiones. Sí, no, la euforia. Sí, Pero en ese sí. momento no más supieron que se había tirado un chico mexicano ahí. sí, y ya. ¿Supieron que fue mexicano? Ya lo dijeron hasta después, sí, ¿no? Como 3 horas después, o sea, es que fue como el Sí. chisme de, no, fue no sé quién, no, Era un mexa, no, ¿no? yo estaba ahí en la alberca y entonces vi, o sea, pues sí se vuelve como chisme del edificio, como, ¿no? Todos los vecinos, diciendo, y lo que sí es que además, bueno, pues justo en ese barco, yo creo que todos, salvo la tripulación, éramos mexicanos. Sí. Pues sí, no había. Tenemos esa fama, ¿no? Y ves que de repente si no paran el tren bala, que apagan la terrible, flama, todo sí, así. es terrible. Y a ver ahora justo en Qatar qué tal se pone. Oye, ¿y cómo estuvo esta final de la Champions después de la pandemia? Fue la de este 2022, Sí, 22. en París. En París. Creo que me tocas algo bien importante, que es justo que es como la primera final con un estadio a full, ¿no? Al 100%, en una ciudad también que es muy turística, como Sí, es claro. París, ¿no? Y que además originalmente iba a ser en San Petersburgo, pero Sí. por la guerra o Sí, por se la movió invasión de todo. Rusia en Ucrania Sí. se acabó moviendo a París y fue una verdadera locura en el tema de cantidad de gente, ¿no? O sea, transportándose y bueno, por supuesto luego lo que acabó ocurriendo afuera con los es que iba a decir hooligan, pero ni siquiera era hooligan, porque eran Sí, no, franceses. qué cosa. Yo estaba viéndolo con unos par de hinchas del Real Madrid aquí en México y sí, no se sabía realmente qué estaba pasando. Era todo un caos y bueno, Sí. no me imagino que ustedes estando ya Imagínate dentro del allá. estadio. Es que aparte fue justo un poco más había como más adrenalina, Ujú. ¿no? O mucho más nervios, porque, a ver, el barrio de San Denis, ¿no? Ujú. A ver, de entrada del estadio de San Denis es donde comenzaron los ataques terroristas, Francia, ¿no? sí, Desde hace París. 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Del Bataclan. Sí, Y luego, para poner un poco de contexto, obviamente esto yo lo leí después. Sí, ¿no? sí, No claro. crean que, ¿no? Pero el barrio de San Denis está en las afueras de París Ujú. y es tradicionalmente un barrio pues donde vive gente pobre, menos favorecida, que es muy Ujú. violento, donde hay mucha Sí, delincuencia, el contraste, ¿no? ¿no? Y lo que ocurrió fue que justo pues dijeron, pues van a venir unos ingleses y unos españoles, pues vamos a darles baje, ¿no? Y entonces lo que
contaban al día siguiente es que había justo como grupos de pandillas de Saint-Denis que se organizaban entre 20, 30, grupos de 20, 30 Sí. personas, Qué fuerte. para pues irle a dar vajilla a alguien por ahí, luego pues tratar de dar portazo y ahí como descontrolar todo el tema de seguridad para que la policía se fuera al estadio Ok. Sí. y entonces afuera, o sea, en los alrededores estuviera más, hubiera menos policía y pudieran ratear a gusto, ¿no? ¿Y O sea, una ustedes- pinche estrategia así. Sí, como sí, que- sí. ¿Y ustedes se daban cuenta dentro del estadio de todo eso o no? Nosotros estábamos dentro del estadio y lo que pasó fue que anunciaron que por un tema de seguridad se iba a retrasar el partido. Ya, ok. Y entonces obviamente lo primero que piensas es, madres, ¿dónde está Jack Bauer, cabrón? Sí, sí, sí. Sí, claro, alguien que venga a salvarnos. Y luego ya nos fuimos enterando que era un tema más de accesos y de que no se acababa de llenar el estadio. Ya. El famoso portazo. Exacto, ¿no? Y bueno, pues luego, que era Camila Cabello, ¿no? La que, Sí, la que iba sí, a cantar, sí. que luego también se enojó que porque le pitaban, le chiflaban. Ah, sí, que pero- ya todo el mundo está bardo, ¿no? Sí, Que pues era de, güey, ya queremos que empiece el partido, ¿no? Sí, no, Pobre, luego, la pobre. verdad, pero... No, bueno, también al que se le ocurrió meter a Camila Cabello ahí, Sí. si no tenía. No es que le quieren meter como la onda de hacer ya un Del tipo Super Bowl Super show, Bowl, ajá. sí. Oye, una preguntota, ¿cómo se vive el ambiente periodístico tras la derrota de México? Es muy intenso, o sea, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial del 2006, con el golazo de Maxi López, puta, yo estaba destrozado. No, bueno. ¿qué te Y digo? aparte, aparte justo, o sea, me encontré a Maradona, ¿no? Así de- Después de ajá, y me acuerdo que dije, puta, o sea, estaba tan ardido que no le pedí foto, güey, ¿no? Estaba tan ardido que dije, pinche Maradona, ¿no? Chinga tu madre, Maradona. Y era silencio absoluto, ¿no? Pero, por ejemplo, después de las eliminatorias de Sudáfrica o de Rusia, ¿no? Es como esta onda, a mí me parece como muy gacha de, pues obvio, pues, se los dije, ¿no? O sea, era como de, Sí, se lo sí, estoy sí, diciendo sí, ya sabes, desde ¿no? hace 3 años, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es como muy rara esta parte en la que por un lado es vamos México y sí se puede y vamos muchaches, ¿no? Y al mismo tiempo luego es, no, pues es que como ya parece que iban a llegar al quinto partido. Es una contradicción ahí muy extraña y alguien en algún momento incluso me comentaba que muchas veces en temas de rating, en las televisoras y demás, como que les va mejor cuando pierde México que cuando gana. Seguro. Porque entonces pueden hacer como estas ondas de debate y la gente se engancha Sí, más. sí, y entonces, sí, ¿no? sí, tienen más audiencia. Exacto, entonces como que de repente se vuelve una cosa como muy rara donde al final del día, digamos, se vuelve, o sea, hay gente a la que prefiere que pierda, ¿no? sí. Sí. Ahí está el Cruz Azul. Saludos, Cruz Azul. Pero es rara y luego también creo que al menos yo un poco como lo entiendo para el Mundial de Qatar, Ujú. es que creo que también el fútbol del 2022 o el ser aficionado al fútbol en el 2022 es muy distinto a cómo era hace algunos años, ¿no? Y a lo mejor justo en Alemania estaba muy cagado gritar puto, pero pues hoy ya la neta No, da no, eso pena, ya ya, también eres el tío es, borracho de la boda, Ya ¿no? siéntese, señor. Ya es así de, y no, pinche tío ahí, Sí, ¿no? O este tema que dices de los aficionados mexicanos echando, causando destrozos porque está cagado y no está cagado, está causar cagado. destrozos. Si Y van a ir creo- al mundial, pórtense bien. Sí, y creo que al final también es esta parte como de, al menos yo como lo veo es un deporte, es un tema competitivo donde puedes ganar, puedes perder y cuando pierdes pues también hay que reconocer y decir, güey, pues sí, Estados Unidos, la neta, nos pasó, o sea, pues nos la aplicó en Corea-Japón, cabrón, pues sí, arde, enoja, pero Holanda también Pues, nos la aplicó. ajá. Pues fue un golazo, ¿no? O sea, fue... sí. ¿Y cuáles serían tus expectativas ya para acabar y ya no quitarte más tiempo? ¿Cómo no tus expectativas? ¿Qué te imaginas del Mundial de Qatar? ¿Crees que va a estar bueno?
creo que es un mundial Atípico, sui generis, sí. o sea, muy sui generis en el sentido, pues en el que de entrada va a ser en noviembre, Sí. diciembre, ¿no? Las ligas se detienen una semana Sí. antes, y creo que hay también, justo, ¿no? A diferencia de otros mundiales, donde los jugadores llegaban con 3 semanas de vacaciones Ujú. y podían entrenar con sus selecciones, pues acá van a venir del Del ajetreo parón, sí. de jornada de liga, Champions League y demás, y se acaba el domingo y para el miércoles en Qatar y arrancas el Sí. lunes, ¿no? Entonces creo que esa parte siento que va o podría dar sorpresas en el tema deportivo, ¿no? O sea, podría generar algunos resultados inesperados. Y en la parte organizacional me genera mucha curiosidad, porque también es el primer mundial que se organiza en una nación Sí, musulmana, sí, exacto. Claro. ¿no? Y entonces también para muchos puede parecer, y lo dices tal cual, cuando te dicen, güey, no van a vender chela, y dices, no, ma, qué hueva, pues, En los ¿a hoteles qué nada más, voy, ¿no? ¿no? Sí. Y de repente a mí me parece también como una oportunidad de poder, y ahora voy al siguiente punto, de poder conocer otra cultura y cómo, Ujú, o sea, claro. cómo se vive, y al mismo tiempo ahí, y aquí es donde yo solito empiezo a hacer cortocircuito, Sí. porque digo, puta, pero es que, o sea, vamos a respetar otra cultura, pero al mismo tiempo es una cultura que viola los derechos humanos y que golpea a las chavas, Sí, claro. y entonces es como de, puta, eso no se debe de respetar, pero, ¿no? Entonces, pero, Pero es el ajá, mundial. En ajá, resumen, es el ¿no? mundial. Entonces, yo creo que muchos dicen que es el último mundial como lo conocíamos, porque además Sí. a partir del que sigue ya Ya va a entran ser más, ¿no? Y 48 equipos y demás. Pero yo creo que incluso eso fue el mundial de Rusia, porque este Sí. es un mundial pues de transición, ¿no? O sea, en realidad es el mundial transitorio entre lo que conocíamos y lo que va a ser. Lo que va a hacer. Y vas a hacer una cobertura extensa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya saben. 16 de noviembre me voy. Para que vayan. Eh, Aquí van a aparecer las redes de Sopitas para que estén al pendiente, Sí, sigan. y la verdad es que también queremos justo poder compartir esa parte con todos. O sea, desde literal cómo es un Oxxo en Qatar. Sí, ¿no? claro. ¿Qué películas ven, güey? ¿Hay bandas de rock? ¿Quiénes son? ¿Cómo suenan? ¿Qué cantan? ¿No? Todo ese tipo de cosas más allá de, bueno, pues lo que siempre hay en un mundial, ¿no? Los goles y el cotorreo. Y además, bueno, justo, ¿no? Todos los partidos van a ocurrir en Doha, ¿no? Ujú. Entonces también creo que eso va a ser una locura, tener a Sí. los aficionados de todos los países en la misma ciudad todo el tiempo, a ver qué tal se ponen. Pues ya lo estaremos viendo a través de tus ojos. Sí, ahí No, vamos. Sí, va a es ser que muy espero poder interesante y compartirlo. es un reto para ti, supongo, un reto Sí, muy cabrón. muy rudo, ¿no? Pues vamos a estar haciendo coreografías en TikTok. Todo. Atentos allá a las redes de Sopitas. ¿Vas a ir a Qatar con la esperanza del quinto partido? Pues un poco sí. O sea, creo que es más, voy a confesar, mi vuelo de regreso es O sea, después. para las semifinales. Ajá. Ok. O sea, ¿Y si llegamos a la final? ya, yo dije, sí, a la final ya la cambio, ¿no? Sí. Pero, o sea, a ver, creo que también futbolísticamente la selección no ilusiona mucho, pero creo que es el resultado también o sea, es el reflejo de la liga, ¿no? La liga hace cuántos Sí, torneos sí. que no ilusiona realmente. Pregúntale a los Pumas. ¿no? Ajá, a los Pumas o al Cruz Azul o al América, ¿no? O sea, pues hay varios años que la propia liga no entusiasma o no ilusiona, que no Sí. hay nuevas figuras mexicanas, en fin, creo que hay como muchas cosas ahí que a lo mejor le cargamos de más al Tata Martino, Sí. pero Sí. que la consecuencia Sí. creo que involucra muchas otras partes antes y pues sí, o sea, no Vamos no por tengo ese mucho quinto ánimo, partido. o sea, no estoy diciendo, sí, no, le vamos a ganar a Argentina, no, creo que se llegará hasta donde tiene que llegar Claro. y ojalá sea también una lección para todos, ¿no? Y que en general el mundial sea futbolísticamente de buen nivel, que Sí, haya, sí, ¿no? seguro. Que haya eso que tienen los mundiales que desde niños, porque
¿qué niño no quiere ver el mundial? Claro. Te emociona, ¿no? Entonces, lejos de México, que ese es un sentimiento de nosotros también, pues también que sea un mundial bien, que no haya violencia, que no haya terrorismo, que no, o sea, que sea algo pacífico. Una fiesta, como Una como fiesta, lo una fiesta de manejan. paz y Buena de, onda, sí. y de bueno deporte. Ya, si México pasa al quinto partido, tomo mi Ya avión bueno. privado para- Oye, pues ya para cerrar, tenemos una dinámica que hacemos con ustedes, los invitados, que les gusta mucho a la gente. Es el famoso ¿qué prefieres? Ok, Entonces te voy a echar siempre, ahí siempre es muy difícil. unas Ajá. preguntas sobre esto. ¿Qué prefieres, Pink Floyd o los Rolling Stones? Ay, no, pues los Stones. Los Stones. Soy muy fan de Pink Floyd, pero pues sí, los Stones son los Stones. ¿Facebook o Twitter? Twitter, Échate la que viene una y una. Marvel o DC. Marvel, ¿Quién es el favorito de Marvel? Spider-Man. Muy bien, Spider-Man, sí, sí, sí. Aquí hay una similar que ya tenemos. ¿Cubrir los premios Oscar o un Super Bowl? Ah, no, el Super Bowl. ¿Tequila o whisky? Whisky. ¿Cumbia favorita? Mm. Cumbia o salsa, vamos a ponerle dos para abrirlo más. O sea, más es difícil, ¿eh? Pero El gusto culposo de sopitas. Bueno, que ya dijimos aquí que no hay gustos no hay culposos. gusto, Sí, exacto, sí. ¿Como una flor de Selena entra o no? Sí, 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 sí. claro. Ah, ¿Suadero o pastor? ay, qué dura. Yo me voy a ir Creo por el que Pastor, pastorcito. sí. ¿América o Chivas? Uy, No, él es de Santos. sí. No, pero aquí. ¿Como pa' qué? Híjole, pues América, ¿no? Es porque tengo más amigos. Este programa es americanistas. americanista. Sí, no, tengo más amigos americanistas. Sí, que sí, aquí Chivas. somos americanistas. ¿Y cuál es tu película favorita? Ahorita, bueno, que puedas decir algo una película que puedas recomendar ahorita. Bueno, la última que fui a ver al cine fue esta de Everything, Everywhere, All at Once. Esta que es como producción china, ¿no? Sí, Sí, dicen que está muy buena, de ¿no? los Daniels, que me parece espectacular. Y aunque la historia puede parecer simple, ¿no? Porque dices, pues es la historia de una chava que, con su hija, una relación de madre-hija o de un matrimonio y demás. Ujú. Pero todo lo que involucra la manera en la que está contada, producida y demás, me voló la cabeza. ¿Sí? Vayan a ver la recomendación. ¿Fue tu de regreso al sopitas. cine después de la pandemia? Sí, Ya, no, fue... Para fue- mucha fui- gente, esa película fue regreso. Yo me invitó la gente de Universal o de Sony, no sé, no debo decir, a la premier de la película esta del concierto de Oasis, de la película. Ah, Y eso ¿el fue documental antes de Network? sí, al documental de Network antes del Omicron. Ajá. Pues dije, ¿qué diablos me fui a meter a un cine? Pero bueno, y después no he regresado. Entonces, no, fui a ver Elvis. Ese fue mi regreso ¿qué después de tal? pandemia. Bien, un musicalote ahí. Dicen que está buena, dicen que está buena. El tipo canta muy bien, el actor, y actúa muy bien. Pero no es la Sí. mejor película de Elvis. Y para cerrar, ¿qué prefieres? ¿Vive Latino o Corona Capital? Ay, sí, los dos. Los dos, sí. Los sí. dos. Sí, es que de ahí es como engloba mucho los gustos, ¿no? Y todo. Pero listo, pues muchas gracias, Sopitas, por Muchas acompañarnos. gracias. Ustedes, Por feliz darte de la vida. vuelta. Sigan el Ampli, mundial sí. bajo la lente y los ojos y la experiencia de Sopitas. Aquí van a aparecer las redes Sí, para que vayan, no, y yo sé que él va a tener algo diferente que ofrecer, ¿no? como siempre. Que vengan Y- puras cosas buenas para Y Sopitas ahora en que este además mundial. la tele ya está tan llena de que ahora lo tienes que ver bajo esta app y que ya se vuelve un 23 relajo. partidos Big Max y... Ya lo ¿no? volvieron los del América, por eso. Si ya no sabes dónde, ajá. Bueno, En fin. Pues Pero listo, bueno. chicos. Suscríbanse al canal, vayan al canal de Sopitas también, a la red de Sopitas, todo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. hasta la próxima, gracias, bye.